tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando escuches esto. Estamos otra vez hoy en Lo Social y tenemos que dar primero que nada las gracias al Instituto Ramón Muntaner de Chirivella, que nos cede sus instalaciones, y a todas las personas que nos seguís, que no sois pocas, tanto en Spotify como en YouTube. Por favor, darle a la campanita y así cada vez que hagamos algo nuevo os enteraréis. Hoy tenemos con nosotras a dos personas que son egresadas. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es una persona egresada? Pues una persona egresada es una persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios. Por eso hoy con nosotras están Natalia Rivas y Paola García, que son educadoras sociales de la promoción recién salidita del horno de la Universidad de Valencia. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Oye, contadnos un poco, Natalia y Paola, ¿qué estáis haciendo? Vale, pues empiezo yo. Bueno, yo a día de hoy estoy como Patti, que es una persona de asistencia terapéutica infantil. No estoy como educadora social, pero sí que es una de las ramas por las que se puede salir. Es como técnica, pero bueno, tiene mucho que ver con la educación social. Solo que estás con una persona con diversidad funcional única y exclusivamente para esa persona. En mi caso, yo estoy dentro de un colegio, de un centro educativo, y la acompaño pues en su día a día, a nivel educativo. ¿De qué edad es la persona a la que acompañas? De 10 años. 10 años. Sí, son menores. Colegio ordinario, ¿entendemos? Colegio ordinario, sí, no es sí. un colegio de educación especial. Exacto. Por eso tiene que estar la Patti, porque al final falta de recursos y por tanto necesitan a personal que se encargue y que acompañe a esa persona. Muy bien. Y Paola, ¿tú dónde estás? Pues yo ahora mismo estoy en un centro de protección, ¿me acerco más? Sí. De niños, niñas y adolescentes. Por suerte está en Torrente. He tenido suerte porque yo soy de Torrente y, vamos, me he dado con un canto a los dientes. Y bueno, en mi centro hay niños y niñas de 7 a 17 años y llevo unos mesecitos, o sea que, bueno, no estoy como educadora social, estoy con el técnico superior, con lo cual las funciones son muy similares, pero de momento no he tenido la suerte de estar con mi figura profesional. Ya empezamos con uno de los dilemas. De los dilemas de la profesión, ¿vale? ¿Quieres decir que cuando tú entraste a trabajar, o te pidieron tu titulación como educadora social? ¿O? En la oferta estaba abierto a ambas figuras profesionales, técnico superior y educadoras sociales. Fue una oferta que se abrió en verano y yo entré como técnica superior porque yo todavía no me había sacado la carrera, lo hice en septiembre, con lo cual los meses de verano no los podía cubrir con mi figura profesional. Sí que en mi centro hay compañeras que entraron como educadoras sociales de la misma promoción y nada, luego me volvieron a llamar ahora en Navidades y ya me he quedado fija, pero sigue siendo no con mi figura profesional, sino como técnica. ¿Como técnica superior, en integración social o...? Porque ahí también existe la figura. Sí, correcto, sí, como ¿no? técnica ¿Tú superior. tenías esa titulación? En realidad yo tengo el técnico superior de educación infantil. Vale. Y el convenio establece que para trabajar en los centros se puede con cualquiera de la familia de servicios a la comunidad. Vale. Sí. Entonces, pues actualmente estoy así. Sí que es verdad que cuando haya una plaza libre tenemos la posibilidad de que ascienda a mi figura profesional, pero como no se ha dado el caso de momento, pues es Muy lo que bien. tengo. Bueno, pues primero que nada, no sé si os lo he dado, gracias por venir y gracias por someteros a esta locura del podcast Lo Social, porque bueno, sabéis que lo hacemos con mucho cariño y queríamos enseñar un poquito, hoy queríamos enseñar lo que la gente cuando acaba la carrera universitaria que se encuentra. No podemos dejar pasar nuestras tradiciones, y nuestras tradiciones es que nos contéis qué es para vosotras la educación social. Pues para mí a día de hoy es vocación, o sea, la siento como una vocación y sobre todo por mi trabajo de ahora, acompañamiento a las personas.
y estar con personas siempre en contacto directo y a todas horas y a ayudar en lo que puedo, por facilitar un poco la vida de las personas con las que trabajo, en este caso la niña con la que trabajo. Vale. Bueno, es una pregunta que nos han hecho muchas veces en la, Y nunca hemos en sabido la responder. En la carrera. Creo que depende del día te vamos a responder diferentes cosas. Para mí en este momento puedo decir, igual que Natalia, que es una vocación. Hay días que me lo replanteo y no estoy tan segura de que haya elegido el camino correcto. ¿Por qué? Porque hay días muy duros, sobre todo con niños, niñas. Hay días que pues no te sientes valorada, que sientes que no estás haciendo todo lo que podrías hacer o lo que te gustaría poder hacer y pues te planteas esas cosas, pero luego en frío te das cuenta de que en realidad es necesario estar ahí y para mí es un derecho, como habéis dicho en otros podcasts anteriores. Muy bien, Para muy mí es un derecho que tenemos todas las personas y que debemos, no diría luchar, pero sí difundir o dar a conocer la labor que hacemos para que se reconozca el trabajo y también para que otras personas vean en esta profesión una posibilidad que también pueden tomar sus vidas, porque para mí no es solo la profesión, sino una forma de vida, que la educación social está en lo cotidiano, en las conversaciones con tus amigos, tus amigas, con tu familia, en la forma de ver el mundo. Creo que va más allá solo de la profesión. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Así, da gusto entrevistar a gente que se ha visto los podcasts también, así que muy bien, nada. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia y bueno, vamos a empezar por el principio, es un poco redundante, pero ¿qué os llevó a estudiar educación social? ¿Tenéis algún referente en casa cercano? ¿Y por qué educación social y no trabajo social o pedagogía o cualquier otra? Bueno, yo tengo que decir que yo cuando acabé bachiller me matriculé en pedagogía. Mi padre en casa, la educación ha estado siempre como... ha sido muy importante y entonces yo quería algo que tuviese que ver con educación, pero no quería magisterio, entonces dije pedagogía. Cuando fui a entrar a la carrera, conocí el ciclo de TASOC, de animación sociocultural, me eché para atrás y me fui por la rama de animación sociocultural y en el ciclo casi todos los profesores y profesoras eran educadoras sociales, me dieron a conocer la carrera y ya fue cuando eliminé de mi lista totalmente la pedagogía y dije educación social. Y la verdad que me alegro muchísimo tanto de la decisión de hacer animación sociocultural como de educación social. Son muy parecidas entre sí, pero cada una aporta diferentes cosas. Bueno, la animación sociocultural es una de las madres, uno de los pilares de la educación social. Claro. Además lo noté cuando llegué a la carrera, se nota mucho cuando vienes de bachiller a cuando vienes de un ciclo. Por suerte nosotras que íbamos en el grupo de tardes, casi todas veníamos de ciclos y se nota mucho porque al final aprendes mucho de cada persona con la que te rodeas y está guay porque de cada ciclo se aprenden unas cosas diferentes. Muy bien. Y Paola, ¿por qué eligió la educación social? A ver, no sé si puedo decir que elegí la educación social porque acabé en el grado, de hecho, no por descuido, pero sí como segunda opción, porque, bueno, yo hice el ciclo de técnico superior de educación infantil y después intenté hacer magisterio infantil también. Hice un año, me tuve que ir a Alicante, no me acababa de encajar lo que se enseñaba en educación infantil y, bueno, siempre estaba muy descontenta con el sistema educativo en general y al intentar aprender lo que se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar me daba cuenta de que no era lo que yo quería hacer y bueno, de hecho lo volví a intentar luego aquí en Valencia otra vez, me di cuenta de que por mucho que lo intentara... ¿Volviste a intentar magisterio? Sí, hice un año, lo dejé, volví a empezar y no había manera de que... No te gustaba, vamos, que no. Y entonces dije, voy a intentarlo en educación social, como te puedes dar cuenta... gasté bastante dinero en intentar estudiar algo que no quería. La educación es cara. Y entonces dije, bueno, vamos a intentarlo con educación social. Tampoco sabía muy bien lo que era. No sabías dónde ibas. No, yo fui el primer día a la universidad y, o sea, con las clases del principio salí encantada de la vida, de lo que vi, de lo que mis compañeras me transmitían y lo poco que pude apreciar.
me gustó muchísimo y decidí que creía que ese era el camino que quería seguir. O sea, fue más casualidad, yo creo, descubrir la educación social que una decisión en sí misma. Y a partir de ahí, pues ya no he querido salir de aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué esperabas, Natalia? ¿Qué esperabas de la carrera? Pues te diría que lo que ha sido, pero tengo dudas. Sí que es verdad que es una carrera, por ejemplo, o sea, aquí en Valencia está muy centrada en el ámbito de menores y sí que yo esperaba ver un poco de todo. Trabajar personas mayores, mujeres, no sé, un poco de todo, porque al final, porque ha habido ciertos profesores y ciertas profesoras que lo han querido llevar por su camino y eso es lo que lo ha hecho chulo, pero realmente si siguiesen la línea de lo que eran las asignaturas, veo que es una carrera muy generalizada y a la vez muy concreta en menores. Es o muy generalizada a nivel que es educación social, historia de educación social, política de educación social, y cuando parece que entras un poco en contenido que realmente te interesa, que es tratar con personas, es menores, 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 menores. Y a mí, por ejemplo, me ha hecho que no quiera trabajar con menores, por ejemplo. Ajá. Cuando salí de la carrera tenía muy claro que no era un ámbito que quería. Muy bien. Yo creo que tanto metértelo en la cabeza al final. A otra gente ha sido efecto rebote, que tanto que... No, bueno, con efecto que rebote se ha lo han sido metido. contigo. Bueno, Que ha dicho efecto que no. contrario, perdón. Que tanto que le han metido al final... A ver, también te digo que es la salida más fácil cuando sales de la carrera. Claro, Entonces es claro, normal de que te la eso quieran meter. hablaremos luego más tarde, un poquito más tarde, ¿vale? ¿Y tú, Paola? Vale, yo, como Natalia ya ha hablado un poco de a nivel teórico que esperaba encontrar, yo voy a hablar a nivel social. Vale, Yo esperaba genial, muy encontrar en clase a personas más que se movieran más por lo social, a personas más implicadas, a compañeras que tuvieran preocupaciones similares a las mías y profesoras, no solo compañeras de clase, y esperaba encontrar pues una facultad más revolucionaria, Muy bien. digamos, porque para mí el paso por la universidad sí que yo personalmente me he implicado con la asamblea de representantes de mi facultad, etcétera, con otros órganos, pero sé que para la mayoría de compañeras de mi grado el paso por la facultad es un trámite más para obtener el título y graduarse y poder trabajar de lo que les gusta o no, ya eso depende de cada una, pero siendo lo que estudiamos esperaba encontrar un poco más de alma dentro del aula que la que he podido encontrar. Sí que en ciertas clases, como ha dicho Natalia, sobre todo por las profesoras que habéis impartido en el grado, sí que hemos podido encontrar un poco eso, pero me ha faltado esa esencia para mí. O sea que si los educadores sociales y las educadoras sociales, una de nuestras funciones es despertar en nuestros usuarios, en las personas en las que la participación, el espíritu crítico, en la misma facultad no aparece. No. No. Sí, tiene que ver con la animación sociocultural que decíamos antes, ¿no? Del apoyo mutuo, de donde bebe Sí. bebe la educación social. Sí, eso brilla por su ausencia, por lo menos es lo que yo he sentido y creo que a cualquier persona que le puedas preguntar de nuestra facultad va a opinar lo mismo, incluso... A mí, bueno, Natalia, no sé si le di clases en instituciones socioeducativas, creo que no. No, Creo que fue participación. Pero yo siempre hacía esa pregunta cuando daba clases, tanto en educación como en intervención socioeducativa, como en organización de instituciones socioeducativas, como en participación. Yo preguntaba, ¿cuánta gente participa en algo? Y me llamaba la atención que había muy poca gente que participara en nada y además esa gente o esa poca gente que participaba en algo iba disminuyendo año tras año. Es cierto, sí, es verdad. Sí. Y luego aparte también había una queja muy generalizada que era muy poca práctica en la carrera, pero lo poco que te daban no lo aprovechabas. Nosotras pues sí que nos hemos apuntado a todo, que salía Son Futur del COE, pues te apuntas, que sale el proyecto True, por ejemplo, en primero hubo muchísimas proyecto quejas. qué? True. No me acuerdo cómo era, Trobar el Refugio Universal o algo así, era con la asignatura de psicología y eran grupos, cada uno nos íbamos a una entidad, cada grupo, y teníamos que hacer como una... Aprendizaje-servicio. Sí, y era una Un actividad. aprendizaje-servicio, sí. Exacto, y había que hacer una actividad. Una PS. Y mucha gente no lo apreció, por ejemplo, el Interarias. Mucha gente eso se lo tomaba como, madre mía, qué agobio. Pero si es que es lo más real que te acerca, es Sí, que es lo que verdad, más te acerca a la es realidad. verdad.
Sí, sí. Entonces es como, te quejas de que no hay práctica, pero cuando la hay, te quejas también. Sí, eso yo me he encontrado. Yo como profe me encuentro con esas movidas muchas veces. Mm. Y luego la posibilidad, tú lo sabes, Natalia, porque tú sí que me has sufrido. Yo doy mucha posibilidad de que la gente participe, que me diga lo que está bien, lo que no está bien, que se muevan y bueno, les cuesta bastante. Y conforme veo que van pasando las promociones, ahora este año estoy un poco reconciliado con el alumnado. Parece que tienen más ganas de hacerlo. Sí, este año yo estoy contento. Cogiendo el hilo de lo que decías, que habéis echado de menos, ¿no? Has contestado así un poco a medias por completar la pregunta a nivel formativo y a nivel práctico también, que muchas veces, bueno, pues se comenta cuando hablamos de lo que se estudia, se comenta o siempre llegamos a la conclusión de que igual lo que tú decías, ¿no? Que falta un poquito de práctica. Yo he echado de menos lo que he dicho a nivel teórico, más contenido de diferentes colectivos con los que se puede trabajar, y a nivel práctico pues lo mismo, en plan trabajar, o sea, ver cuál es la realidad de todos los colectivos, porque al final tenemos 2 años de prácticas, o sea, en segundo y en cuarto. Segundo vino COVID, fue un poco caos. Sí, no todas tuvimos suerte. Era una de las historias. ¿Y cuántas horas de prácticas? 120 eran. En cada... No, 120 en segundo y 400 en cuarto. Y sí que es verdad que luego llegó cuarto y dices, guau, 400 horas, 3 meses de prácticas, qué guay, aquí es cuando voy a exprimir todo. Y te encuentras con que la mayoría de centros que te ponen no hay educadora social. Nosotras estuvimos haciendo prácticas juntas y no había una educadora social en Entre Culturas, Fundación Entre Culturas, y no había una educadora social de la que aprender. Entonces yo he hecho en falta en ese sentido que haya responsabilidad con las prácticas, que al final es algo clave para el alumno y la alumna. Responsabilidad por parte de la universidad de buscar buenos espacios donde hacer las prácticas. O por lo menos que haya un referente del que puedas aprender, porque es que nosotras a nivel de educación social es que no aprendimos nada. Tuvimos muy mala suerte y como nosotras hay muchas. Sí, en esa época creo que se dio mucho también, yo creo que se quiso hacer una apuesta por la educadora y el educador social dentro de los institutos y de las instituciones educativas, pero no la había. Y hubo muchísima gente que hizo prácticas en un instituto. Nuestro compañero Héctor, por ejemplo, pero estaba con un orientador o orientadora, no me acuerdo. Es que al Entonces final ese era uno de los problemas. No te sirve de nada. Sí, yo por ejemplo en segundo también hice las prácticas en un instituto aquí en Valencia, y las hice dentro del equipo de mediación escolar. Bueno. En segundo todavía no habíamos dado la asignatura de mediación escolar, así que me pilló bastante nuevas, y porque es una optativa en cuarto. Y la verdad que yo personalmente en esa experiencia pude aprender mucho, y de hecho en tercero no estaba aquí porque me fui de Erasmus, pero en cuarto estuve todo el curso de voluntaria en el equipo de mediación del instituto porque en ese instituto me gustó mucho. Y fue una experiencia enriquecedora, pero lo mismo aplica a Entre Culturas. No había ninguna educadora social dentro del centro, y muchas veces lo que querías hacer por las necesidades que detectabas, por el alumnado con el que hablabas, no se te permitía porque eso no existían esas funciones dentro del centro. Entonces al final te limitabas mucho a quién estabas a cargo, o sea, quién te tenía a cargo a ti, porque no podías hacer todo lo que querías. Y luego, sobre qué carencias hemos detectado, a mí también me gustaría añadir que echaría en falta en la carrera no quizá una asignatura, pero sí que algún tipo de charla o fórum, no sé cómo plantearlo, pero sobre la salud mental de las educadoras sociales, porque para mí empecé a trabajar y igual que el resto de mis compañeras, yo soy una persona que tiene mucha fuerza de voluntad y mucho carácter, y no me dejé impresionar, digamos, por lo que me encontré. Pero el primer día que salimos de trabajar, mi compañera, que había sido compañera en la universidad, ella me dijo, es que yo mañana no quiero volver. O sea, sentía miedo de volver a trabajar al día siguiente por lo que te puedas encontrar, y a mí eso me chocó mucho porque al final la mayoría de compañeros y compañeras con las que hablaba en mi trabajo se gastan dinero mensualmente en ir al psicólogo, en pagarse ese tipo de bienestar. Sí, porque no existe el cuidado hacia nosotras mismas, no nos han enseñado a cuidar de nosotras mismas antes de
de lo que nos vamos a Claro, encontrar, a y enfrentar. porque tampoco te han enseñado la realidad, lo que vas a encontrar. ¿Tú crees que no te enseñan la realidad en la universidad? No, porque yo me acuerdo la asignatura de menores que nos pusieron un vídeo de hermano mayor y era como, "Uf, es que esto es un programa de televisión, a mí quién me dice que esto sea verdad o no es verdad". Y luego es que hay tantas cosas, o sea, te puedes encontrar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, con mi niña hay días que también salgo llorando de la frustración. Es que al final es complicado y no me quiero imaginar en un centro también, que cada uno tiene su vida, su pasado, y todo eso no te lo enseña en la carrera. Sí, luego al Ni de final las coña. características de cada centro, si hay 8 menores, no, Mm. no es lo mismo que haya 30, es que al final... Pero claro, todo eso son recursos. Claro, y que- te ponen ejemplos de casos prácticos, pero claro, lo tergiversan tanto y lo quieren hacer todo tan grande, que es que al final dices, es que esto es mentira. Vamos, no me creo yo todo esto que pasa. Y eso es lo que da rabia, que luego sale y es como, "Uf, no he aprendido nada". ¿Esa sensación tenéis? ¿No he aprendido nada? Sí. Sí. No, yo creo que con el tiempo, ahora que ya llevo unos meses trabajando, sí que veo aplicaciones prácticas de lo que puedo haber aprendido. No de todo, obviamente, pero más de algunas cosas que de otras, pero el susto del principio te da la Sí, sensación sí. de que no tienes herramientas, de que no sabes desenvolverte a ver, ¿cómo lo explico? No echando la culpa a la carrera en sí, pero te sientes culpable de no saber actuar ante ciertas situaciones y creo que a mí las prácticas, por ejemplo, por muchas horas que he aplicado, no me han preparado para esto porque evidentemente no han sido en el mismo ámbito, no me he encontrado en las mismas situaciones y lo que he aprendido en clase a nivel teórico no se corresponde para nada con la realidad que yo he visto, por lo menos en los 2 centros en los que he estado hasta ahora. Desconozco si podría aplicarse a otros contextos. Muy Sí, bien. ¿no? Al final el trabajo con personas es lo que conlleva, ¿no? Que teóricamente las personas somos personas, ¿no? 2 y 2, 4 en matemáticas vale, pero las personas pues tienes que vincular, un día puedes actuar de una manera y mañana de otra, al final, pues eso. Es un aprendizaje continuo, Sí, ¿no? sí. Podríamos decir. En verdad sí. Sí, la verdad es que sí. Y luego, tú fue en septiembre, pero Natalia fue en junio del 2023. Te dicen, Natalia, ya tienes ¿Tu grado? tu grado. ¿Qué os habéis encontrado en la calle? Todo mal. O sea, mi resumen es todo mal porque ofertas de educadora social hay pocas. 3 de cada 25 son de educadora social. El resto es técnica, promotora de educación, promotora de no sé qué. Nada de educadora social únicamente por el convenio, porque es más bajo. Pero luego las funciones vas a hacer las de educadora social y fue como, macho, pues yo porque tengo Estamos otra- hablando sobre todo de entidades privadas, entiendo. Sí, yo pública es oposición, ¿no? Ya no... No, No llegaba a hay entrar. por ejemplo, bolsas de trabajo. menores. Yo no llegaba a meterme en bolsas ni nada de oposición, pero todas las ofertas que recibiera, y yo al principio tenía muy clara, no, si no es de educadora, yo no. Solo educadora. Y cuando ya pasaba un mes y pasaba otro, y no encontraba nada, fue como, pues como técnica, por algo tendré que empezar. Y yo tenía muy claro que cuando saliese de la carrera íbamos a tragar todo lo que no quería. O sea, Nadie. todo lo que la gente no quería. Turnos de noche, fines de semana, que a día de hoy son las ofertas que siguen apareciendo. Pero bueno, yo lo tenía claro, pero aún así me daba rabia. Y luego aparte que yo tenía muy claro que el ámbito de menores no lo quería. Entonces también me cerré muchísimas Claro, puertas. claro. Me cerré muchas puertas, Claro. pero sigo cabezona en que por ahora no lo quiero. Bueno, pero tú tenías formación en mujer y también tenías Pero posibilidades de... te piden experiencia, claro, es que al final Claro. es lo de siempre, ¿no? Porque tú hiciste esta SOC. Hmm. Vale. Y tuve la suerte de que esta Navidad estuve cubriendo unas vacaciones en un centro de mujeres Ujú. como educadora social, que fui súper feliz, me encantó. Pero eso, cubrir vacaciones. Y ahora cuando llegue verano, pues seguro que me llaman otra vez y así. Pero claro, no puedes estar con algo así cubriendo vacaciones cada X tiempo. Ya. Es muy complicado. Y Paola, ¿tú qué te encontraste? Porque tú acabaste y estabas trabajando. No, a ver, Aunque sí, no de educadora sí, no, social. claro. Yo julio y agosto he estado, como te dije, y yo en septiembre acabé allí porque tenía un viaje planificado y por motivos personales me ofrecieron irme a pisos como educadora allí y lo tuve que rechazar por motivos personales.
no sé si recuerdo si era en Gandía, en Cullera, pero no me encajaba. ¿Y te llamaban como educadora social? Sí, cuando acabé en septiembre me ofrecieron eso, que es verdad que eso lo valoro mucho porque en cuanto acabé pues tenía la oportunidad pero no pude aceptarla y luego en noviembre empecé como educadora en turno de noches en otro centro que estaba a 40 minutos de mi casa. Entonces en noviembre y diciembre estuve ahí haciendo los turnos de noche. Y la verdad que cuando me ofrecieron volver a donde estuve en verano, aquí en Torrente, no me lo tuve que pensar mucho porque la verdad que yo estuve muy a gusto. Es verdad que no estoy como educadora social, pero el ambiente laboral y el estilo educativo con los niños y niñas a mí me gustó mucho y creo que encaja con mi forma de educar. Entonces enseguida decidí volver ahí. Es verdad que no estoy como mi figura profesional, como te he dicho, pero valoro más las otras cosas que me ofrecían. Y las ofertas que había visto hasta ese momento, como dice Natalia, turnos de fin de semana, noches y no como educadora. O sea, que al final yo quería estar como educadora. O sea, creo que cualquier persona que tenga la titulación le gustaría que se valore lo que ha estudiado y que pueda estar con esa figura. Pero en este momento de mi vida he valorado más coger experiencia y estar en un sitio en el que esté a gusto para más adelante poder luchar por tener mi figura profesional. Porque ¿Dentro de la misma institución hay si pudiera posibilidades ser, de promoción? sí hay posibilidades de promoción. Siempre que Sí, haya el alguna convenio vacante, lo recoge, claro. sí, se ofrece primero a promoción interna y en caso de que no se cubra se ofrece a promoción, ya, o sea, se abre la vacante. Pero si no, ya vería más adelante. De momento es lo que más me conviene, aunque no sea como educadora social. Que da rabia que no te contraten, joder, tienes un grado, se están aprovechando de ti un poquito, porque al final estás haciendo las mismas labores, pero cobrando menos y comiendo turnos que no quiere nadie. Claro. Es un poco triste lo que hay, porque realmente hay trabajo, yo creo, ¿eh? Sí, es lo que os iba a decir, que estamos en un momento en cuanto a Que debería haber mucho oportunidad- trabajo. En cuanto a oportunidades laborales sí que existen. En entidades así, asociaciones, sí que puede ser lo que tú dices. En entidades que trabajan con menor, que ya se presentan, o sea, que tienen financiación pública, que se tienen que presentar a los conciertos, ahí si no cumplen el convenio se pueden atener a unas consecuencias graves. Claro. Y entonces ahí sí que, en las que yo conozco, sí que se está cumpliendo el convenio. Y luego los concursos que salen, pues claro, al final tienes que el convenio de infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana está bastante bien, pero es lo mismo, sí que es verdad que donde más trabajo hay, volvemos a lo que tú decías, ¿no? Que donde más trabajo hay es infancia y adolescencia. Sí. ¿Echasteis de menos, por ejemplo, algo de formación en la carrera relativa al empleo público? Sí. Sí. Yo quería prácticas en servicios sociales. O sea, era... No, yo me refería al empleo público. ¿Cómo acceder al empleo público? También, madre mía, si eso cuando salimos no sabíamos nadie. No sabíamos nadie cómo teníamos que mirar las bolsas, cómo te metes en oposiciones, dónde mirar esas cosas. No El teníamos ni temario, idea. muchas veces con el temario también. Yo sigo sin saberlo, sinceramente. O sea, cuando llegue el momento tendré que pedir ayuda, porque no lo sé. Pide ayuda, no te preocupes. Te hablaré. Ya lo sabes. Muy bien. Y luego, por ejemplo, el tema de empleo privado, o sea, perdón, empleo en entidad pública, en entidad privada, sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a tablas salariales, a convenios y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿O no? Yo personalmente lo desconozco. Yo también lo totalmente. desconozco. O sea, yo buscaba las Vale. ofertas de trabajo, buscaba dónde eran y te digo la verdad, o sea, yo buscaba la entidad concreta que estaba ofreciendo el puesto, iba a su web y miraba como en la carrera, valores, el estilo educativo y si encajaba conmigo o no. Y en función de eso echaba el currículum. ¿Y mirabas el sueldo también o no? No, la verdad que el sueldo no No era era una cosa que miraba más otras cosas. Muy bien. ¿Estáis colegiadas? Sí. Sí. Muy bien. En septiembre fútbol, ¿no? Hombre, con la mirada que Sí. les has pegado para decirte que no. Pues ¿no? sí. No me han visto. Oye, no, Sí, es que... Sí, de hecho yo la mayoría de ofertas que buscaba era a través del COES. Del o sea, COES, sí. Muy bien. Yo quería preguntaros las dificultades que os encontráis en vuestro trabajo diario. A veces a mí me ha pasado, ¿no? De decir, uy, es que no estoy haciendo nada, ¿no? Y venía alguien de al lado y dice, bueno, no, igual el objetivo que te has propuesto es muy, ¿no? Es muy alto, ¿no? Pero sí que has dado este pasito.
¿Cómo veis esto? ¿Os ha pasado? ¿Dificultades que os encontréis? ¿O incluso frustración por lo que digo, ¿no? De, hostia, parece que no avanzo. ¿Cómo vivís eso? Yo sí, yo me encuentro muchas dificultades, sobre todo porque no se valora la figura, ya sea como educadora o como Pati, en el propio centro educativo no se me valora y no se me da la importancia que debería darse cuando sin mí esa niña no podría hacer nada. O sea, yo por ejemplo, si por lo que sea algún día me tengo que ir antes, me voy con miedo de decir, madre mía, la dejo sola, ¿ahora qué va a pasar? Y es por falta de compromiso del profesorado y por no preguntarme a mí. O esta niña necesita esto, ¿qué puedo hacer ahora cuando te vayas tú? Nadie me pregunta. Entonces, a mí me da una sensación de que no se me valora. Mi figura no se valora para nada. Y eso al final, claro, genera frustración, los objetivos no los consigo porque al final necesito que la gente me ayude, no puedo sola. Es un colegio, yo estoy contratada también de forma externa. No pinto Sí, nada. porque a ti te paga la familia, ¿no? La empresa. La empresa. Pero es la familia la que contrata a la empresa. claro, reciben como una ayuda, va a la empresa y la empresa es... Entonces es como, no tengo ningún tipo de contacto con el colegio, ni me preguntan ni nada. Entonces, pues, eso da rabia. En el momento que falte yo creo que lo notarán. Seguro. Porque al final... Seguro que sí. ¿Y tú, Paola? A ver, yo... ¿Qué puedo decir? Sí que es verdad que no es como Natalia porque ella está sola, entre comillas, porque ella interviene con su niña directamente. Yo tengo la ventaja de estar en un equipo en el que todas y todos trabajamos más o menos de acuerdo con unos mismos objetivos y conocemos a los niños y niñas con los que trabajamos, a unos más, otros menos, claramente, pero es verdad que muchas veces sientes eso de no estoy llegando a lo que me gustaría o no estoy consiguiendo lo que nos hemos planteado y o sea, es un sentimiento común a todo el equipo porque cuando no estás consiguiendo algo no es solo que no lo esté consiguiendo yo, es que ni entre todos ni ningún compañero o compañera lo está pudiendo lograr. Sí que es verdad que creo que los objetivos que nos fijamos en general son bastante realistas y se adaptan a la situación de cada niño o cada niña, se trabaja de manera individual con ellos y eso es algo muy positivo porque al final cuando tú vas conociendo a los niños y niñas sabes más o menos de lo que quieren lograr ellos, lo que quieres lograr tú y de lo que podemos ser capaces juntos. Pero es verdad que también a veces se explotan, tienen sus mochilas, Sí, claro, sus claro que sentimientos y hay situaciones que no prevés que van a pasar y pasan. Entonces me faltan muchas veces herramientas de saber cómo gestionar, sobre todo emocionalmente, cuando niños tan pequeños, porque como te he dicho hay de 7, 8, 9 años, sobre todo son los que más suelen intervenir con niños menores de 12 años, gestionar el acompañamiento emocional, no sé cómo a veces llegar a ellos y ellas, qué pueden necesitar, porque tienen muchas carencias de su familia, de amor, digamos, de cariño, y lo buscan en nosotras, y muchas veces es difícil transmitirles eso a ellos, porque su preocupación es que nadie les quiere, y eso es muy difícil para mí llegar a cubrir eso. Y a lo mejor el límite entre lo personal y lo profesional. Sí, estar en casa y estar constantemente abriendo la aplicación de trabajo para leer cómo les ha ido el día, si hoy han explotado, si hoy han tenido un buen día, si tal. Para mí desconectar es algo que se hablaba mucho en la carrera, de hecho, y yo todavía no lo he conseguido. No. O sea, si me voy a casa, a lo mejor mi límite es como mucho una aplicación una vez al día, pero una vez al día ya no es desconectar, entonces es muy complicado. Tienes que empezar por ahí, Paola. Sí, lo sé, Complicado. lo sé, pero creo que también es porque como acabo de empezar estoy muy pendiente de todo lo que les puede pasar para saber cómo actuar ante esas situaciones y sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta mucho decir, lo dejo todo para mi primer día de turno, todavía no he sabido gestionarlo. Ya, pues a lo mejor tendrías que empezar por ahí con el tema comentabas de la salud mental. De la salud mental, Sí, ser consciente de que tu ámbito de actuación es pequeño respecto a su vida y que es verdad que es fastidiado, ¿no? Pensar ahí, ¿qué puedo hacer, qué no?
pero tu ámbito de actuación es reducido Sí, al sí, final, es una totalmente. realidad. ¿Consideráis que la figura de la educadora social tiene reconocimiento por parte de la sociedad? No tiene. Yo pienso que hay como una brecha ahí generacional, que la juventud sí que empieza a conocerlo más, pero a partir de X edad ya se desconoce totalmente. No ves que no se le da visibilidad, no estamos. Hay en muchos sitios que no estamos, como por ejemplo centros educativos, entonces eso hace que no nos conozcan y que aparte nos asignen a otras figuras, asistente social, trabajadora social, que sí que están más visibilizadas y entonces pues nos asocian a ellas cuando tenemos que ver, pero tampoco tanto. Cada uno tiene sus Claro. cosas. Sí, no, opino igual que Natalia, que no tiene reconocimiento y además el poco reconocimiento que se tiene se tiende a confundir la educación social con el trabajo social, la asistencia social, integración social, con todo lo que sea social, pues como que nos meten a todos y a todas en el mismo saco y es verdad que creo que sí que se está dando a conocer poco a poco más en la juventud, pero aún así yo creo que a un grupo de jóvenes les preguntas si tampoco tendrían muy claro cuáles son nuestras funciones o qué podemos hacer. Muy bien. Bueno, se nos está haciendo corto corto de nuevo. y está estamos siendo llegando al final. La verdad, ¡No! la verdad es que muy productivo y bueno, enriquecedor sobre todo. Y ahora vamos a ir con una pregunta que nos dejó Maribí, que es la directora de Ramón Muntaner, que estuvo en el anterior programa, y que es cómo hacer que la sociedad en general conozca el trabajo de la educación social y nos quitemos el estigma este de roban niños. Vale, Complicado, empiezo yo, si quieres. Vale. Yo considero que una de las formas para poder acercarnos a la ciudadanía en general es estar dentro de los centros educativos, porque se puede hacer labor con las familias, ya no solo intervención directa en conflictos, problemas, etcétera, prevención, simplemente con que nuestra figura esté presente y las familias puedan acudir a nosotros y a nosotras, sería una forma de darnos a conocer y de que no tengamos ese estigma, de que puedan depositar la confianza en nosotros para acompañarles en cualquier situación. Y tanto a nivel de educación infantil, primaria, secundaria, creo que eso sería efectivo. Y luego también estar en todos los ámbitos en los que podamos estar. Si tenemos cabida en los coles, en los institutos, si tenemos cabida en centros de salud, si tenemos cabida en centros penitenciarios, que podamos estar para que no solo nos vean en centros cerrados, en centros o semiabiertos, da igual, en centros de protección de menores en los que las familias, por suerte, por desgracia más bien, han tenido que depositar a sus niños y niñas por los motivos que sean y pueden vernos con esas características, ¿no? de que nos hacemos cargo de los niños cuando no deberíamos. Y creo que estar en otros ámbitos haría que vieran también los beneficios que podemos aportar, no solo en ese sector que es el que creo que más se ve, que se ve la infancia y la adolescencia desde lo malo, ¿no? Digamos, pero no se ve con todo lo bueno que podemos hacer en otros aspectos. Muy bien. ¿Tienes algo que añadir? No, yo estoy de acuerdo con Paola. Y ahora, bueno, una pregunta que nos deja Josebi, que no ha podido estar hoy aquí con nosotras. Y después de todo este rato que hemos pasado, ¿volveríais a estudiar educación social si empezarais la universidad? Yo sí. Sí, creo que no tenemos dudas al Sí, respecto. y participaría en más cosas, yo creo. Porque también es verdad que nos vino el COVID. Ha sido una promoción. Lo comentábamos que vuestra generación, vuestra promoción tuvo una putada ahí. Sí, entonces ahí perdimos mucho. Pero bueno, yo la volvería a repetir 1000 veces, sí. Uh-huh. Y Muy con mismo profesorado, no es por hacerte la pelota. Ya no te va a poner nota. Ya se la puse. El grupo de tardes hemos tenido muy buena suerte. Sí, Al es final cierto. se nota mucho cuando trabajas con profesorado con vocación y que realmente
con educadores y educadoras sociales, que Ujú. sean ellos y ellas mismas las que dan la clase. Se nota mucho. Sí. Yo que iba a preguntar antes si cambiaríais a algún profesor cuyo nombre empieza por V, A pero lo Vicente. dejamos. No. Fue el Bueno, mejor no lo curso, sé, en ¿eh? verdad, ¿eh? A Muy ver, guay. yo tengo que reconocer que ellas fueron una de las pocas promociones que me han invitado a su graduación. Y te puedo decir que me salieron las lágrimas. Es muy Me difícil lo sacarme dijiste, las sí, lágrimas, pero os aseguro Sí, que me sí. las sacó aquí esta mujer. Ya, me alegro. Sí, fue muy divertido. Bueno, estamos llegando ya al final. Y sabéis que hacemos dos cosas al final. Nos gustaría que dejarais una pregunta para las personas que vengan invitadas para el siguiente programa. Si queréis os dejo que os lo penséis, Sí, por porque favor. antes de eso vamos a hacer una recomendación. Ya hicimos una recomendación de este autor, de este director de cine, que es Ken Loach, que hicimos la recomendación de la película Yo, Daniel Blake. Pero es que hace poco, aquí que nos habla, vi una de las pelis que también hace nada que ha hecho, que se llama Sorry, We Missed You, que es algo así como lo sentimos que no haya estado o algo así. Y habla de las dificultades de la clase obrera frente al capitalismo. Concretamente cuenta la historia de un señor que se dedica a repartir esos paquetes que a tantas ganas tenemos que nos lleguen de internet. ¿Vale? Vale. Está en Prime Video, Vale. que no sé si eso es publicidad o no. Bueno, Pero bueno, ya os he dejado que tuvierais un poquito de tiempo para pensar y nos gustaría que lanzarais una preguntilla al aire para las personas que vengan. Vale. ¿Tienes alguna? Vale. eh, A mí me gustaría, no sé muy bien cómo estructurar la pregunta. Ayúdame. vale. si te Venga, parece. hacemos una pregunta. ¿Puede ser Vale. común? Sí, sí, Vale, no hay vale. ningún problema. Vale, a mí me Os lo gustaría permitimos. preguntar a las personas que vengan, aunque sea desde la utopía, ¿cómo esperan ver nuestra profesión en 10 años, por ejemplo? O sea, ¿qué esperarías de nuestra profesión en el mundo dentro de 10 años o de 20, en un futuro no muy Bonita- lejano? Bonita pregunta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Muy bien. Pues bueno, nosotros, en nombre de todos los que hacemos el podcast Lo Social, pues os queremos dar las gracias por haberos atrevido a participar con nosotros, habernos soportado con las dificultades técnicas que hemos tenido en esta sesión y muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por Gracias invitarnos. gracias. Muchas gracias.